10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Joe Biden se une a la corriente hispanófoba de Estados Unidos y vuelve a hablar de las atrocidades de los exploradores europeos realizadas en el descubrimiento de América. Así lo expresa en un comunicado en el que proclama este próximo lunes 11 de octubre como Día de los Pueblos Indígenas, con lo que cambia así el que hasta ahora era el Día de Colón, un día festivo nacional en Estados Unidos. Precisamente allí en Estados Unidos, el mes de octubre tradicionalmente se conmemoraba el mes de la herencia hispana en reconocimiento al legado de los españoles. Sin embargo, la imperiofobia, esa tendencia impuesta en las últimas décadas en Estados Unidos, ha hecho mella en la administración Biden. El presidente norteamericano insiste en que para los nativos americanos la exploración occidental marcó el comienzo de una ola de devastación protagonizada por la violencia perpetrada contra las comunidades nativas, el desplazamiento y el robo de tierras tribales y la introducción y propagación de enfermedades, entre otras cosas. ¿Pero ustedes se creen? Este imbécil. En el Día de Colón, mire, les voy a leer textualmente la proclamación del Día de Colón 2021 de este imbécil senil. Dice, hace más de 500 años, después de asegurarse el apoyo de la reina Isabel I y del rey Fernando II, inciso, ¿de dónde? No lo dice. A lo mejor eran reyes de Francia. A lo mejor eran de Borduria, salieron de un cuento de Tintín. A lo mejor eran de Italia, que no existía. Hago este inciso por lo que sigue a continuación. Después de asegurar el apoyo de la reina Isabel I y el rey Fernando II, Cristóbal Colón votó la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Cómo que Cristóbal Colón votó la Niña, la Pinta y la Santa María? Oiga, la votaron los españoles. Los armadores eran los hermanos Pinzones. Cristóbal Colón, pues se le encargó que llevara el viaje desde la costa de España en 1492. Aunque pretendía acabar su viaje en Asia, ese viaje de 10 semanas le llevó, en vez de ello, a desembarcar en las costas de las Bahamas, haciendo de Colón el primero de muchos exploradores italianos en llegar a lo que luego se conoció como las Américas. De muchos exploradores italianos. ¿Pero qué dice este tío? ¡Hala! En un párrafo ya hemos asignado a Italia la tarea de descubrimiento y colonización de América. Continúa. Muchos italianos seguirían su ejemplo en los siglos siguientes. Muchos italianos seguirían su ejemplo en los siglos siguientes. ¿Pero de qué está hablando este pedazo de demenciao? Arriesgándose a la pobreza, al hambre y a la muerte, en su búsqueda de una vida mejor. Hoy en día, millones de italoamericanos continúan enriqueciendo las tradiciones y la cultura de nuestro país y haciendo contribuciones duraderas a nuestra nación. Son profesores, trabajadores sanitarios, científicos, personal de emergencias, militares y servidores públicos, entre otros muchos papeles vitales. Millones de italoamericanos continúan haciendo... ¿Pero qué hace este tío hablando de los italoamericanos? El Día de Colón, el Día del Descubrimiento. Se ha cargado de un plumazo cualquier referencia a España o a lo hispano y habla de los italoamericanos que siguieron la estela de Colón a millones. Italoamericanos irían a partir del siglo XIX, oiga, y sí, pues hicieron muchas contribuciones interesantes a la historia de Estados Unidos, la mafia y todas esas cosas. Aquí estoy siendo injusto, evidentemente. Pero hombre, por el amor del cielo, ¿por qué no menciona a este hombre que es España quien descubre América?
¿Por qué no menciona a los hispanos en el Día de Colón? ¿Por qué habla de los italoamericanos? Pues porque si menciona a los hispanos, tendría que decir que, en fin, que cuando llegaron allí los anglos con el Mayflower, el 21 de noviembre de 1620, pues los españoles llevábamos ya ahí más de un siglo. Hay que fastidiarse. Millones de italoamericanos, dice este majadero. Y después de eso, después de, en fin, cargarse, eliminar de un plumazo el papel de España en la colonización, en el descubrimiento y en la colonización, entonces se pone a pedir perdón por las atrocidades. Hoy en día también reconocemos la historia dolorosa de errores y atrocidades que muchos exploradores europeos infligieron a las naciones tribales y a las comunidades indígenas. ¿Muchos exploradores europeos? Tus antepasados anglos, imbécil. Porque los españoles llegamos allí y cuando todavía no habían llegado los anglos a Norteamérica, nosotros ya habíamos fundado colegios universitarios para los hijos de los indígenas. Nosotros llegamos allí y liberamos a las tribus indígenas del yugo caníbal, del yugo absolutamente demencial de los aztecas, para los que los sacrificios humanos eran algo cotidiano y multitudinario. Nosotros llegamos allí y con ayuda de los pueblos indígenas acabamos con el imperio azteca, con ayuda, por ejemplo, de los tlaxcaltecas, que no solo ayudaron a los españoles a acabar con el imperio azteca, sino que una vez que el imperio azteca cayó, siguieron colaborando con los españoles, porque eran ya súbditos de la corona española, en la conquista y colonización del resto de lo que hoy es México y el sur de Estados Unidos. Tlaxcaltecas que colaboraron con España, 400 soldados tlaxcaltecas en la conquista de Filipinas. Tlaxcaltecas a los que, perdóname, imbécil Biden, nosotros no les perseguimos, todo lo contrario. Se les dieron títulos de nobleza a los jefes tlaxcaltecas y de las demás tribus sojuzgadas por los aztecas. Y se les dieron tierras. Y contribuyeron a colonizar y a conquistar nuevas tierras que, por supuesto, se repartían entre los españoles, súbditos de la corona española, y entre los tlaxcaltecas, súbditos de la corona española, y entre el resto de tribus indígenas. Y no solo eso, querido Biden, sino que ni siquiera masacramos a los aztecas. No solo no les masacramos, sino que antes de que Francia hubiera escrito su gramática del francés, nosotros ya habíamos escrito la gramática del idioma azteca, del náhuatl. Y los misioneros españoles predicaban en náhuatl a las tribus que habitaban en aquel territorio en aquel momento. Y no solo eso, querido imbécil Joe Biden, sino que a los aztecas, a los nobles aztecas, también se les dieron tierras y reconocimientos, Joe Biden. A los derrotados, a los vencidos. Y un descendiente de Moctezuma, último emperador azteca, terminaría fundando la Guardia Civil en España. El duque de Ahumada. Dice este majadero: es una medida de la grandeza de nuestra nación que no queremos enterrar estos vergonzosos episodios del pasado, que nos enfrentamos a ellos con honestidad. Dice el que habla de las atrocidades de muchos exploradores europeos. No, hombre, no, de los anglos. Háblalo. Porque mientras nosotros dábamos tierras a los indígenas, resulta que los anglos se dedicaban a expulsarlos de sus tierras, a arrebatárselas, a quitárselas, a encerrarles en reservas. Tanto es así
que apaches o comanches cruzaban la frontera para irse al México español, donde se les daba tierras con acceso al agua. Cuando vosotros los expulsabais de sus territorios, genocidas. Y no hay más que ver el porcentaje de población indígena al norte del río Bravo y al sur del río Bravo, majadero. Dice, para los nativos americanos, la exploración occidental resultó en una ola de devastación. La exploración occidental. Habla de los anglos. Que sí, devastasteis lo que encontrasteis. Tratasteis a los indios como si fueran subhumanos. Y por cierto, los seguís tratando, que los tenéis en reservas. Y por ejemplo, no votan en las elecciones presidenciales americanas. Son ciudadanos de segunda, todavía hoy. ¿Qué tal si empiezas por devolverles todas las tierras que les quitasteis? Querido, en vez de generalizar vuestras culpas y culparnos a los demás. Dice, violencia perpetrada contra las comunidades nativas, la que vosotros perpetrasteis. Desplazamiento y robo de sus tierras, sí, el desplazamiento y robo que vosotros llevasteis a cabo. La introducción y la diseminación de enfermedades. Introducción y diseminación de enfermedades, ¿lo dices por las mantas infectadas con viruela que soldados estadounidenses lanzaban a los indios para matarles? Genocidas. Mientras que nosotros llevamos la vacuna de la viruela ahí para, por ejemplo, vacunar a apaches y comanches antes de que en Inglaterra se hubiera vacunado a todos los ingleses. Hay que fastidiarse. Vaya majadero. Pero vamos, esto no lo ha escrito el majadero porque está senil. Esto lo habrá escrito algún asesor. En este día reconocemos este pasado doloroso y volvemos a comprometernos para invertir en las comunidades nativas. Las comunidades nativas, sigue hablando de los nativos como si fueran, pues no sé, en fin, una tribu ahí perdida en sus chozas. Devuélveles las tierras, dales los mismos derechos de ciudadanía que al resto de ciudadanos americanos. Seguimos, nos reafirmamos en nuestro solemne y sagrado compromiso con la soberanía tribal. ¿La soberanía tribal quiere decir que les vas a seguir manteniendo en sus reservas? Yo pensaba que la soberanía era la estadounidense y que lo mejor que podías hacer era hacerles partícipes en igualdad de condiciones de esa soberanía, pero no. Soberanía, se va a mantener la soberanía de las comunidades nativas. Vamos a tener ahí a los nativos para exhibirlos en las reservas con sus casinos. Por cierto, en esas reservas indias el índice de alcoholismo, debido precisamente a las condiciones absolutamente anómalas de la economía y de la sociedad en esas reservas, el índice de alcoholismo cuadruplica el índice de alcoholismo en todo Estados Unidos. Perseguiremos un futuro más brillante, centrado en la dignidad, el respeto, la justicia y las oportunidades para todas las personas. Devuélveles sus tierras, ladrones, que les expulsasteis, manu militari. En fin, vaya sujeto. Cuando ellos cometen atrocidades, son de todo el mundo. Cuando ellos desplazan forzadamente a la población india, entonces eso lo hicieron los europeos en general. Pues no, nosotros no lo hicimos, Biden. Lo primero que se hacía era intentar convertir a esos súbditos. Tú no conviertes a alguien a quien consideras subhumano. Tú conviertes a aquellos que consideras tus iguales con derecho a la salvación. Y por eso nos dedicamos, entre otras cosas, a preservar los idiomas indígenas, porque a la hora de convertir a la gente a la religión católica, pues resulta que es más fácil predicarles en su idioma. En fin, será idiota.